Así que bueno, iniciamos nuestra primera sesión del mes de septiembre y empezamos con un vino tinto, como nos vamos a dar cuenta. Bueno, ya lo tienen en copa, así que ya se dieron cuenta que tenemos un tinto. Vamos a hablar de la variedad Tanat, que para algunos ya es conocida y para otros probablemente es la primera vez que nos vamos a tomar un Tanat. Así que siempre trato de hacer la sesión que sea en un lenguaje que todos comprendamos, que todos disfrutemos y que nos llevemos esa información para usarla en el día a día alrededor de nuestros vinos. Así que, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Pues vamos a conocer su origen, vamos a hablar, acuérdense que vemos tanto el perfil de la uva en sí, físicamente, cómo es esta uva y qué le afecta, y luego vamos a hablar sobre el perfil del vino. Aquí es donde en el perfil del vino nos detenemos un poquito más para que ustedes en sus casas, mientras están degustando el vino, vayan poniéndole como dándole sentido a lo que están tomando y vayan viendo si lo que hablamos de forma genérica en el perfil del vino aplica para el vino que ustedes tienen en casa, para luego discutir, ¿verdad? Cada una de las características y la experiencia que ustedes tienen con su vinito. Vamos a conocer un poquito más sobre su nombre, las diferentes regiones donde podemos encontrar Tanat, estilos. En la parte de las regiones, ahí nos vamos a detener para discutir y para conocer los vinitos que cada uno tiene en casa. Recordarles que lo que nos interesa es que describan su experiencia, más no el vino en sí, sino que describan qué percibieron, color, aromas, los sabores en boca y todos esos recuerdos que puedan venir a través del vino que están degustando. Adicional, tomar apuntes de qué es lo que perciben el vino con la comida o con los diferentes elementos que tengan en casa con los que están acompañando el vino. Muy importante también tomar nota de cómo sienten el vino desde ahorita que lo están tomando hasta después de un buen lapso de unos 30 minutos, porque acuérdense que la temperatura va subiendo, ¿verdad? En copa, entonces hay cambios impresionantes para que le pongan bastante ojo a esas características cuando se modifica el vino según la temperatura. Vamos a hablar sobre un par de recomendaciones. Ahí hablamos más sobre los maridajes, donde nos podemos extender un poquito más de lo que tenemos en casa. Y dos datos curiosos al final de la sesión. Disfrutemos con nuestro vinito. Aprovecho para presentar el que la mayoría tenemos en casa. Tenemos un 100% Tanat de la bodega Intipalca. Es un vino peruano, como nos vamos a dar cuenta. Hay más regiones de donde proviene Tanat, pero siempre trato de ofrecerles regiones diferentes a lo que sería el origen de la uva, ¿verdad? Para que podamos ir expandiendo un poquito más nuestro paladar y, por supuesto, nuestro conocimiento. Así que este es el que la mayoría tenemos en casa para que los primeros que hagamos la cata, que describamos nuestros vinos, hablemos sobre el Intipalca y luego vamos a ir turnándonos con los demás que tienen otros vinitos. Esto va a estar súper interesante para conocer cómo cambian pues las características de Tanat según bodegas y también según regiones, porque estoy seguro que tenemos diferentes regiones acá en algunos conectados. A ver, lo que vemos aquí en pantalla es una parte del mapa de Francia. Estamos hablando de la parte suroeste. Si se fijan acá, en el norte tenemos a Burdeos, entonces todas estas zonas en colorcito son otras apelaciones de origen en Francia que están del lado del suroeste. Y justamente acá donde les he marcado con este círculo naranja
En este pedacito de tierra geográfica tenemos la apelación de origen controlada Madirán. Y es aquí la apelación donde se da origen del Tanat y es considerada una de las zonas, digamos, sí, una zona dentro de las zonas vascas, una región vasca, porque si se fijan ya en el sur tenemos los Pirineos, estamos justo casi súper cerca de la frontera de España, ¿verdad? Entonces hay bastante influencia también de esa zona. Cuando hablamos del origen del Tanat aquí en la zona del suroeste, hablamos de una historia llena de resiliencia y adaptabilidad que, como siempre les he platicado en otras sesiones, las uvas menos conocidas hoy, nosotros en nuestros tiempos, nunca han tenido como inicios tan bonitos. No es como cuando hemos hablado de un Cabernet Sauvignon, de una Chardonnay, nunca escuchamos historias de que, ay, pobrecita, la veían mal a un Cabernet Sauvignon y entonces eso no pasa con estas uvas tan internacionales. Mientras que con estas uvas como el Tanat y otras que hemos hablado en el pasado, eh, la historia nos dice que desde un inicio no han sido como tan queridas. Y no es porque fueran malos, ya hemos visto que hay uvas que no se quieren en un inicio, los enólogos no la quieren porque la ven como una uva para hacer vino de volumen y después a los años se van dando cuenta que sí se pueden hacer vinos extraordinarios con esa uva. El Tanat no va muy por ese lado, pero sí cuando habla de que tiene una gran historia es por su físico y del tipo de vinos que produce. Porque desde un inicio, cuando se empezó a producir, a elaborar vino Tanat en esta zona del suroeste de Francia, teníamos vinos con taninos, con astringencias demasiado, y no quiero decir astringente porque astringente se queda súper corto, sino que una sensación de taninos muy ásperas, muy difíciles de disfrutar, ¿verdad? Estamos hablando, ellos usan la palabra vigoroso, ¿verdad? Entonces imagínense estos taninos que probablemente han de haber resecado esas encías demasiado, demasiado a que nos lleva a turrar la cara un montón, porque además estos taninos que tenían estos vinos en ese momento iban de la mano con una acidez también alta, que es otro de los digamos, paradigmas que suele uno pensar que, ay, como tiene taninos bien altos, bien poderosos, la acidez no va a ser tan alta, pero al contrario, nos hemos dado cuenta en la Cabernet Sauvignon, para ir hablando en el mismo idioma del Tanat, que a medida hay bastantes taninos, la acidez también puede incrementar. Entonces, en su momento, cuando se empezaban a elaborar estos vinos acá, pues así eran desgarradores, diría yo, a la hora de tomarlos, ¿verdad? Y entonces se fueron dando cuenta a través de la historia que para seguir, si van a seguir elaborando Tanat y para que lo siguieran consumiendo, pues tenían que ver cómo equilibrar eso entre los taninos altos y poderosos y la acidez y se dieron cuenta que con la técnica del envejecimiento en barrica, pues logramos, ¿verdad? En ese tiempo de crianza poder suavizar esos taninos y por supuesto bajarle la intensidad a la acidez. Y esto estamos hablando que duró por allá 1800, pero ya a finales de los 1800, Tanat empieza a dar otro giro. Ya resulta que sale de Francia y es la historia que probablemente muchos acá ya conocen, que se va al Nuevo Mundo y Tanat llega a la región de Uruguay. Estamos hablando, ni siquiera habíamos llegado a los 1900 y ya existía Tanat en Uruguay. Sin embargo, Tanat
tiene más tiempo de elaborarse y es hasta hoy que nosotros hoy como consumidores de vino nos estamos dando cuenta que existen. Sí, a mí siempre les he dicho, me ha sido súper impresionante cómo una uva siempre ha existido desde hace años, cientos de años, y nosotros ahora la vemos como nueva, ¿verdad? Solo porque llegó a una región cercana a nuestro país. Entonces es bonito darse cuenta y lograr llegar a apreciar este tipo de uvas como Tanat, que ya no la vamos a ver de ahora en adelante, después de esta botella de vino que vamos a disfrutar juntos, ya no la vamos a ver como algo nuevo, sino que realmente, aunque sea una región nueva de la que estamos tomando el Nuevo Mundo, que es lo único que tenemos disponible aquí en el país, en El Salvador por el momento, pues estamos tomando un Tanat con mucha historia, ¿verdad? Entonces, dejando claro, pues, que previo a los 1850, 1870, pues la Tanat solo era, los vinos Tanat solo eran elaborados en esta región de Madirán, que actualmente sigue produciendo Tanat, y a finales, ¿verdad?, de los 1800, pues ya llega Tanat a América y llega principalmente a la región de Uruguay. De Uruguay vamos a seguir hablando más adelante cuando veamos en detalle cada una de las zonas. También ahí me voy a enfocar un poquito más sobre esta apelación de origen, la Madirán, y conocer un poquito más a detalle las diferencias de un Tanat de Francia y un Tanat de Uruguay, por supuesto, de otras regiones donde se produce. Hablemos sobre su físico. Aquí es el único lugar donde está bien hablar del físico y vamos a conocer un poquito más eh, sobre cómo luce la uva, qué es lo que necesita su terroir, y eso da sentido a cómo es al final el estilo de vino que estamos tomando. La uva Tannat tiene una piel bastante gruesa, lo cual acuérdense que si tenemos una uva con piel gruesa, eso nos lleva a que tenga muchos taninos el vino y tenga también, bueno, mucha astringencia y también mucho color. Algo que me ha impresionado, otra de las características físicas de Tanat es que tiene muchas semillas. Y esto casi nunca lo hemos hablado porque en vinos anteriores nunca ha tocado ese tema de las semillas. Las semillas no juegan un rol muy importante, digamos, dentro de la elaboración del vino, porque si tú dejas ir estas semillas a la hora de la fermentación, y más cuando se empiezan a abrir las uvas para que salga el jugo y haga contacto con la cáscara y coloree para hacer el vino tinto, si estas pepitas, si estas semillas se llegan a quebrar, lo que va a salir de la semilla es aceite amargo. Entonces, la semilla es considerada un elemento que también aporta taninos aparte de la cáscara de la uva. Entonces, yo como enólogo, si yo dejo que las pepitas se me vayan a la hora de la elaboración del vino, puedo incrementar los taninos. Físicamente, Tanat tiene muchas semillas, entonces puede pasar, ¿verdad? No estoy diciendo que las semillas se van en la hora de la producción del vino, pero sí contribuye, o sea, como el existir tanta semilla en la uva, que estas se retiran a la hora de elaborar el vino, aporta mucho más taninos. Esto es lo que es impresionante, porque ya no solo es que es su cáscara gruesa y su color intenso, como lo pueden ver en pantalla, lo que aporta esa astringencia, esa intensidad, ¿verdad? De taninos, sino que además el que físicamente tenga muchas semillas. Entonces, son dos factores que hasta el día de hoy es una de las uvas de las que hemos platicado, ¿verdad? De las sesiones pasadas, esta es de las primeras uvas que tanto la cáscara como la cantidad de semillas aporta tanto a los taninos y a su color. ¿Dónde prefiere estar la Tanat? ¿En qué tipo de suelos? Por ahí les pongo en pantalla dos tipos de suelos que prefiere: la arenoso, la arena,
y los suelos de arcilla y de caliza, más bien de caliza arcillosa. ¿Por qué? Porque en estos suelos hay un buen drenaje, ¿verdad? Entonces hay un mejor control de esa lluvia que se da durante el año, ¿verdad? Y el agua no se va a empozar, ¿verdad? Y no va a ahogar las raíces, sino que hay un buen drenaje. También este tipo de suelos, más que todo el arenoso, previene el riesgo de enfermedades para la TANAP desde las raíces, ¿verdad? Entonces es algo súper positivo. Dentro del suelo calizo arcilloso tenemos el beneficio de que ayuda a retener muchos más nutrientes. Acuérdense que siempre un viñedo va a preferir suelos súper pobres, ¿verdad? O lo menos o los más pobres posibles. Entonces, la cantidad de nutrientes son bien bajas y la verdad es que la planta no va a necesitar el montón de nutrientes, ¿vea? Ya lo hemos platicado. Pero lo poco que se puede conseguir, el tipo de suelo calizo arcilloso, pues ayuda a retener, como hacer ese backup de nutrientes para la tanata. Y luego también cuando se dan estos periodos demasiado secos durante el año, ayuda a que la planta pues se mantenga con mucha vida, ¿verdad? Que no se seque, que no deje de producir la cantidad de fruto, porque al final la tanar también es una planta muy vigorosa. Si se fijan en el racimo, bueno, no son uniformes las bayas, ¿verdad? Tenemos súper chiquitas, tenemos un poquito más grandes, siempre son de tamaño pequeño. La verdad que es tamaño pequeño, no se considera una valla mediana ni grande como en otras, pero no hay uniformidad, pero sí son bien vigorosas, ¿verdad? Entonces, el que no reciba y el que, más bien el que se controle la cantidad de nutrientes y que se mantenga viva en periodos secos, pues hace que que la fruta, ¿verdad? Se comporte de esa manera. Luego, la temperatura ideal, digamos, para que tengamos un buen tanat en el viñedo debería de estar entre los 25 y los 32 grados Celsius. Eso quiere decir que sí, sí hay zonas donde vamos a preferir pues que haya un clima un poquito más frío, ¿verdad? Pero porque su físico, que es la cáscara muy gruesa, necesita de mucho calor. En un clima muy bajo en temperatura, la tanat no se va a dar muy bien. O sea, puede crecer, pero no va a elaborar un buen tanat. Necesita recibir una buena cantidad de sol, ¿verdad? Y una vendimia un poquito más larga para que logre pasar ese calor del sol a través de las cáscaras y pueda madurar completamente. Si no obtuviéramos viendo ese racimo ahí en pantalla, pudiéramos tener que no sean uniformes, ve, hay unas bayas maduras y otras no. Entonces sí se trata pues de que se tenga una temperatura entre los 25 y 32 grados Celsius. Esto nos lleva también a que no solo es que madure de una forma perfecta la TANAC, sino que hay un equilibrio entre la acidez y el azúcar. Porque si la TANAC la tenemos en una zona que recibe demasiadas horas sol, va, va a ser un exceso de azúcar, ¿verdad? Pero también necesitamos acidez. Acuérdense que aunque sea un tinto, siempre la acidez va a ser bien importante porque aunque en el blanco es la columna vertebral, en el tinto en segundo plano también lo es. Entonces, siempre necesita un tinto, aunque sea de este nivel de taninos altos como es la tanat, siempre debe llevar un equilibrio entre azúcar y acidez para que nosotros podamos disfrutarlo. Como les decía, necesita un poco de lluvia a través del año y por supuesto las horas sol que son bien importantes durante el día para que madure completamente. Algo a tomar en cuenta que ya lo hemos platicado en otras regiones, entre más alto esté el viñedo, tenga una mejor altura, ¿verdad? Vamos a alcanzar un tanat mucho más complejo en sabores, vamos a tener una acidez mucho más equilibrada junto al azúcar
Y podríamos decir que entre más altura se encuentre el tanat, pues más elegante también vamos a tener el vino, ¿verdad? Porque vamos a tener un tanat un poquito más balanceado. Entonces, es algo que siempre les recomiendo. A la hora de adquirir un tanat en este caso, pues sería genial que donde lo compremos, a quien se lo compremos, nos indique cómo el nivel de altura del viñedo y eso nos puede dar una idea de la elegancia, la complejidad, ¿verdad? Y el equilibrio que va a tener o que tuvo más bien las uvas para la elaboración de ese vino. Y acá en pantalla pueden ver también la forma de las hojas. Acuérdense que cada hoja de cada uva es única y existe una profesión, ahorita ampelógrafo creo que se llama, que es el que sabe distinguir una uva según la hoja. Entonces, eh, ahí les presento cómo luce una hoja del tanar para que ya tengan en mente la próxima vez que visiten un viñedo y primero Dios estén ahí entre medio de las uvas tanat. Entonces, habiendo dicho cómo es físicamente, esto nos lleva a describir el vino en sí, ¿verdad? ¿Cómo es el vino Tanat? ¿Cómo es el perfil del vino? Entonces, siguiendo en línea a lo de la altura, que beneficia muchísimo a la uva para hacer un vino más elegante y complejo, en sí, o sea, ya por naturaleza, el vino Tanat es un vino complejo. Y quiero que vayan como tomando nota de eso mientras vamos platicando ahorita del perfil del vino con el vino que están tomando. Acuérdense que cuando hablamos de un vino complejo, es decir, que no hay, digamos, un factor, porque dentro de esta copa yo puedo tener muchos factores para describir el vino. Pero a veces, cuando el vino es bien sencillo, solo predomina un factor. En el caso del TANAT, sea la técnica que use, siempre vamos a tener múltiples factores para escribirlo y eso es lo que lo hace un poquito más complejo, porque también a medida este vino vaya respirando en su copa, va a ir desprendiendo otras características y a medida salen más características, eso hace que se vuelva un vino complejo. Comencemos con lo primario, tanto en sabores o como en aromas. Entre ellos va a predominar mucho la grosella negra y la ciruela. En algunos tanat, si es un tanat relativamente joven, probablemente voy a percibir más la nota roja, una grosella roja o una ciruela roja, pero si es un tanat con un poquito más de maduración, de una región un poquito más cálida, con más sol, si es un tanat envejecido en barrica, probablemente me va a ir cambiando a unas notas de fruta negra y ahí es donde entra ya la grosella negra y la ciruela negra. El regaliz es lo que le llamamos en inglés el licorice. Habían unos dulces. Aquí tengo, para que me entiendan, espérenme. Siempre ha sido Son los difícil. rojitos, los que son. Ajá, estos. Ujú. No sé si se acuerdan de estos dulces. Estos de otros sabores, pero los Twizzlers son los originales estos snacks de regaliz en negro y en rojo, así que si no les suena mucho a veces la nota de regaliz, vayan a buscarse unos dulces de estos para poder aprenderse esa nota. Sino también en la farmacia pueden encontrar de repente regaliz porque es algo, es una hoja que se usa en medicina, entonces para que tengan idea. Entonces esa nota es muy presente en los tanat. Luego, cuando el tanat ha sido envejecido en barrica, podemos ir percibiendo aromas a chocolate oscuro, ¿verdad? También la nota ahumada, y aquí la nota ahumada, más que el ahumado de un tabaco, pensamos más en la nota ahumada como de una carne ahumada, como imaginarnos ese ahumado en un asado o ese aroma que desprende esas carnes que han sido ahumadas por cierto tiempo, ese es el aroma que podemos percibir en el tanar.
Es como ahumado a la leña, ¿verdad? Correcto, ajá, para poder diferenciar, porque muchas veces en otras uvas, súper bien, Clau, en otras veces podemos percibir el ahumado como la nota de cigarro, de puro, de una caja de puros, de habanos, pero acá en este caso hablamos del ahumado de leña. Muy bien, perfecto. Y si se les ha olvidado, les dejo de tarea hacer un asado este fin de semana para que se tomen otro tanat y puedan hacer ahí el match del aroma. Y luego, entre aromas especiados, una de las notas principales que se puede percibir en la mayoría de los tanat es la nota de cardamomo. Eh, Otras notas que se pueden ir percibiendo, sobre todo, repito, si ha sido envejecido en barrica, puede salir la nota vainilla, ya que el chocolate oscuro es la principal. En segundo plano puede salir la nota vainilla. Y acá pues va a variar, acuérdense, si es roble francés el que se usa, la nota vainilla va a ser un poquito más elegante, como la que podemos, como la de la vaina de la vainilla. Y si no, pues si es una nota un poquito más dulce, sería una vainilla que se sale de la barrica de roble americana, ¿verdad? Que tiende a ser un poquito más dulce. Luego, entre otras especies, en general, todas las especies que sean como morenas, ¿verdad? Como la azúcar morena, de repente un poco de canela se puede percibir. Y la nota espresso. Es algo también que la nota café, la nota espresso puede salir en un tanat, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. En boca, ¿cómo lo vamos a percibir? Vamos a percibir un vino seco, ¿verdad? Acuérdense que un vino seco, hablamos de un vino que me reseque las encías y eso no tiene nada que ver con la cantidad de, de notas de fruta madura que puede tener, porque yo puedo tener un tanat seco en boca y con muchas sabores o aromas a fruta madura de una ciruela madura, de una grosella madura. Se puede tener. Porque seco es lo que hablamos, que hay falta de azúcar en el vino. Entonces, a lo contrario sería tener un tanat fortificado o un tanat estilo dulce, ahí ya tendríamos más cantidad de azúcar. Pero en este caso, el tanat, que ese no existe, por cierto. Bueno, el que yo no conozco tanats fortificados, pero podrían sorprendernos en alguna región. Pero actualmente los tanat que podemos tener a nuestro alcance son estilos completamente secos, ¿verdad? Y ya es muy aparte poder describir los que tenga fruta madura. Y lo otro es que podemos describir a nuestro tanat como un vino de mucho cuerpo. Es que no lo siento demasiado fuerte y por eso no quiero decir que es de mucho cuerpo. Pudiera pasar porque probablemente ese tanat tiene características más frutales, lo siento un poquito más agradable. Sin embargo, el peso y el volumen sí lo voy a percibir como un vino de mucho cuerpo, no como un vino de medio cuerpo. Y a lo que normalmente nosotros podemos pensar que entre más envejecimiento en barrica de madera, más fuerte va a ser, entonces mucho más cuerpo va a tener. Acordémonos que el envejecimiento en madera lo que va a hacer es suavizarme los taninos y equilibrarme la acidez. No me va a hacer un tanat mucho más poderoso. Entonces, poniendo en práctica ahorita que se están tomando el tanat, diferenciar en su boca lo que acabo de decir, que es un vino seco, que las características que hemos hablado ahorita de sus notas principales, completamente separado a lo que sea un vino seco, y por favor pensar en el volumen que percibimos en boca si tenemos un vino bastante eh, voluminoso, ¿verdad? Que no va a ser un vino ligero, sino que va a ser un vino de mucho cuerpo, y eso nos va a llevar también a que el vino presente un final largo, ¿verdad? No vamos a tener tanat de final corto, de que parece agüita, de que se me fue súper rápido, porque todo coincide con
tanto lo físico que hemos hablado y las características ahorita del vino. La acidez, acuérdense que la percibimos acá dentro de los cachetes y la técnica que les enseñé un día de esto fue de que me tomo el vino y si me inclino un poco viendo para abajo con la boca abierta y si empiezo a salivar mucho, puede que tengamos un vino de mucha acidez. Voy a hacer el ejercicio con ustedes con este, mientras ustedes lo hacen también. Nos lo tomamos y bajamos y abrimos la boca. Estoy salivando. Si me espero un poquito más, sale mucha más saliva. Entonces eso quiere decir que tenemos una acidez media alta. En este caso, pudiera salivar más, sí, y ahí podemos decir que es un vino con mayor acidez, pero podemos, como ver ahí en pantalla, el perfil nos dice que es de media a alta. Entonces, para que hagan el ejercicio en casa y vayan anotando, ¿verdad? Si su TANAT que tienen es acidez media alta o es alta completamente. Luego, sobre el envejecimiento en barrica, les decía, podríamos tener Tanat envejecido en roble francés. Acuérdense que el francés va a ser un estilo un poco más elegante, más delicado, esos aromas de vainilla, del chocolate, de las especies, versus un roble americano que va a ser mucho más potente, una vainilla demasiado dulce, ¿verdad? Porque acuérdense que el poro del roble americano es mucho más ancho, entonces más grande, perdón, y entonces el impacto es mayor sobre el vino. Pero independientemente en donde se haya sido envejecido en barrica, un tanat envejecido en barrica aumenta su probabilidad de vida, es mayor su probabilidad de vida en botella versus otros tintos, ¿verdad? Y a través del tiempo en la botella, pues va a ir suavizándose mucho más esos taninos poderosos que hemos hablado, que lo describen. Y también va a desarrollar en aromas y sabores terciarios más notas a especies, ¿verdad? La fruta va a ir quedando en segundo plano y van a salir más las notas especiadas en los vinos envejecidos en barrica. Y lo otro es que el Tanat envejecido en barrica es un gran vino para guarda. Si ustedes quieren empezar a hacer su colección de vinos, debe de ir un Tanat. Debe de ir un Tanat en su refri de vinos, en su cavita, y tener un Tanat envejecido en barrica por lo menos unos 12 meses, empezando por ahí, porque tiene un gran potencial de guarda en su botella, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta en ir haciendo su colección. ¿Ya me escuchan bien, niños? Me había ido, quizás. No, lo que sí Todos había bien. pasado es de que te habías medio congelado, pero ya está, pero no se escuchaba cortado. Ah, vale. Sí, ¿Y hay algo que quieran que repita? Aprovechemos. Si hay algo que no se escuchó bien, que alguien no escuchó. yo solo me quedó duda, porque justo a mí se me congeló la señal cuando estabas hablando de la parte de la acidez. O sea, no sé si pudieras como regresar rapidito ahí. Claro, sí, claro. Vaya, cuando hablamos de la acidez del TANAT, según el perfil, vamos a tener una acidez media moderada y es el ejercicio que estaba haciendo, que tomas el vino y luego inclinas un poco tu cabeza y abrís la boca, manteniéndola unos 5 segundos, vas a sentir, si empezás a salivar mucho, te vas a dar cuenta que el TANAT sí va a tener una acidez media alta y en algunos casos pudiera ser más alta, ¿verdad? Para que hagas ahí el ejercicio y depende pues la bodega y también la región, pero va a ser un estilo medio alto. Y que a medida vamos envejeciendo el vino en barrica, la acidez se va a ir moderando igual que los taninos, ¿verdad? No es que va a disminuir, pero se va a ir moderando y van a ir saliendo otros sabores y aromas. ¿Quedó claro, Clau?
Sí, súper, muchas gracias. Bien, Y sí hice la prueba y tenés razón, es mediana alta la acidez. mediana alta, muy bien. Sí, ahí hay que tener cuidado que uno no vaya a salivar, Sí, cabal. no vaya a caer la saliva, súper bien. Chivísimo. ¿Alguien más que algo no se escuchó bien o no se entendió en esta parte? Con mucho gusto repito. Creo que el silencio otorga. Bien, entonces continuamos. Entonces, esto es prácticamente cómo podríamos ir describiendo nuestros tanats que estamos degustando para que vayan haciendo sus notas y en la próxima tema, cuando estemos hablando de las regiones, vamos a ir describiendo cada uno de nuestros vinos según lo que hemos conocido hasta ahorita. Sobre el nombre. Tanat se cree, por cierto, no hay algo así como súper verídico que, sí, ajá, lo dijo fulanito, pero sí muchos coinciden que Tanat viene de la palabra Tanat con solo una N. Tanat con una N es una palabra de un dialecto local en el sur de Francia que significa con color oscuro, porque como hemos descrito físicamente la uva, ¿verdad? Y como la vemos en pantalla, tenemos una piel con una pigmentación bastante alta y eso es lo que nos presenta el vino, ¿verdad? En nuestra copa, un color bastante profundo, ¿verdad? No es un rojo rubí, sino que un rojo bastante profundo e intenso, bastante coloreado. Entonces, de ahí se cree que viene la palabra, ¿verdad? De esa palabra de un dialecto del sur de Francia. Y esto nos lleva también a decir, como por ahí lo platicamos con alguien, que me decía, esto se deberá porque tiene los taninos altos, bastante altos, pues otros creen también que es por eso, pero más que si alguien lo dice, es porque físicamente, eh, por la uva y por el cómo hacen los vinos, nos da la lógica de su palabra, ¿verdad? Aquí es mejor llegar a la conclusión conociendo en sí la uva y el vino, entonces sí tiene sentido que se pueda llamar como tanat de taninos porque tenemos altos niveles de taninos, ¿verdad? Alto contenido de taninos y por supuesto por un color bastante oscuro. No hay una palabra, pues sí, que lo defina ni en francés ni en inglés, ¿verdad? Entonces casi todos en el mundo del vino nos referimos a su origen, en el nombre más bien, por su alto contenido de antocinianos, ¿verdad? Por el color y por la alta cantidad de taninos. La favorita más preferida por los enólogos hoy en día, porque se han dado cuenta, pues, que tener una uva con pieles gruesas, pues, es una facilidad de adaptabilidad en los diferentes climas y sobre todo hoy con todos estos cambios climáticos drásticos que se están viviendo, ¿vea? Que si nosotros lo sufrimos, pues las uvas también lo están sufriendo un montón y las que más van a, digamos, subsistir a través del tiempo son las uvas que tienen pieles más gruesas, como en este caso el tanat. También porque son menos probables, como les decía al principio, a que se enfermen, a que sean atacados por un hongo, por una peste, por un moho, o sea, son capaces de resistir todavía eso. Y también que sean menos susceptibles a las variaciones de temperatura, esto volviendo nuevamente a lo del cambio climático, ¿verdad? Que van a ser uvas, como el tanat va a ser una uva que va a ser muchísimo más fácil adaptarse, ¿verdad? Que si hubo una gran helada, cuando ya venga el verano se va a recuperar súper bien, etcétera, etcétera. O sea, es bien adaptable, ¿verdad? Y entonces eso lo hace que sea una de las uvas favoritas o preferidas por los enólogos porque pues no les va a costar mucho en el campo, ¿verdad? Porque ya la uva por sí sola pues ya está haciendo bastante el trabajo. ¿Ok? Así que los invito a que en esta sección que vamos a hablar ahorita de las regiones, vayamos poniéndole atención a cada una de las características. Si hay una región, acá me van diciendo si alguien tiene
de la región de Francia, por ejemplo, pues hablemos sobre ese vino, que nos presente el vino y sus notas. Si hablamos de un vino uruguayo, pues ahí es donde vamos a ir platicando del vino. Todas estas son las zonas donde podemos encontrar Tanat. Las dos regiones, digamos, que lideran la cantidad de hectáreas, que solo son aproximadamente unas 5.600 hectáreas de Tanat alrededor del mundo, pues la mayoría se encuentra en Francia como primer lugar y en segunda región tenemos a Uruguay. En Francia encontramos actualmente unas 2.500 hectáreas y en Uruguay aproximadamente unas 1.700 hectáreas. Luego, en tercer lugar, tenemos Argentina, que ni siquiera llega a las 1.000 hectáreas. Luego baja súper exponencialmente la cantidad de hectáreas. Y en cuarto, perdón, en sí, luego tenemos Estados Unidos. Bueno, la verdad que en este mapa dice que Estados Unidos es el tercero, sin embargo, en mis números, Argentina sería el número 3 y Estados Unidos sería el número 4. Luego tenemos Suráfrica y también tenemos vinos Tanat en Brasil. Y como muchos tenemos hoy en la noche, sería una octava región, la región de Perú. Entonces vamos a ir platicando un poquito sobre cada una de estas regiones. Vamos a ver el chat. Ah, va, ahí está, ya les dije. No sale Perú en el mapa, pero sí hay, pero sí nos lo estamos tomando. Bien, hablemos sobre el Tanat en Francia. Ya como dijimos al principio, tenemos acá el origen del Tanat en la apelación de origen Madiran, ¿verdad? Vimos que es una apelación bastante pequeña y que desde un inicio ha elaborado vinos Tanat súper poderosos. ¿Cómo es el terroir ideal del Tanat en esta zona? Suelos de arcilla y suelos de caliza, como vimos en un principio también, porque retienen mucha humedad, lo cual es vital para las uvas de piel gruesa. Acá tenemos un clima un poquito más frío, ¿verdad? Estamos hablando de Francia, lo cual ayuda a que el periodo de maduración se alargue mucho más, o sea, que esté la uva más colgada, perdón, colgada más tiempo en el viñedo, ¿verdad? Para que pueda desarrollar muchos más sabores intensos y su estructura tánica, ¿verdad? Porque así va a poder recibir más horas sol colgada en el viñedo. ¿Cuáles son las dos características principales de un Tanat aquí en Francia? Mucha mora y mucha ciruela. Entonces acá nos inclinamos más a los frutos negros. ¿Cómo van a ser sus taninos? Como los describí al principio, taninos ásperos y con mucho poder en la boca, ¿verdad? Y aquí es donde entra el rol del envejecimiento en barrica, ¿verdad? Y también entra el rol en la técnica del ensamblaje para poder como suavizar esos taninos poderosos y ásperos que tiene el Tanat francés, pues se hacen mezclas con el Cabernet Sauvignon y con el Cabernet Franc. Aquí lo que se busca es una uva de su mismo nivel, sobre todo el Cabernet Sauvignon, para que juntos, ¿verdad? Tengan como equilibrada la acidez y equilibren juntos también los taninos. Como ley de apelación de origen controlada aquí en Madiran, es que aunque yo le mezcle Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc, la ley me exige que sea un 60% como mínimo de Tanat en el vino. O sea que es crucial, crucial que lleve Tanat más del 50%. Acá también estamos hablando de que el Tanat va a necesitar guarda, ¿verdad? Y por supuesto va a necesitar la guarda en barrica, porque necesitamos suavizar esos taninos ásperos para que se vuelvan un poquito más amigables para el consumidor. ¿Qué le va a aportar este roble? Sobre todo acá estamos hablando de roble francés. Va a otorgarle al vino muchas notas especies y las notas ahumadas que platicábamos, como describía muy bien Clau, la nota ahumada de ley. Y acá podríamos decir que son vinos que son ideales para guardarlos unos 10 años y en el 11º año disfrutarlo con una suavidad buenísima, ¿verdad?
Lo que pasa es que uno no se aguanta, vea, guardarlo tanto tiempo, pero como les siempre les digo, traten de comprarse 2 botellitas de vino de guarda porque así prueban uno hoy y dejan guardar por lo menos unos 5 años, ¿verdad? Y puedan sentir la evolución. Y por último, es acá en esta zona donde se inventa la técnica de la microoxigenación. De esta técnica nunca hemos hablado, y es que la microoxigenación pues sucede en la botella, sucede en nuestro vinito, en nuestras botellas, sobre todo, más que todo va a ser en los vinos que han sido sellados con corcho natural, porque el corcho, por tener poros, pues ayuda a que ingrese cantidad discreta de oxígeno y lo va a ir modificando a que evolucione en botella. Pero eso también nosotros lo podemos hacer, esta técnica de microoxigenación, cuando el vino está envejecido en barrica. Consiste en inyectar pequeñas y controladas cantidades de oxígeno al vino durante la etapa de la crianza, durante la etapa del envejecimiento en barrica. Y esto me va a llevar a suavizar los taninos. Es decir, que el Tanat francés va a ir microoxigenado desde la barrica, lo cual a la hora que yo me tome ese vinito que compré, me voy a percibir unos taninos un poquito más amigables, ¿verdad? Entonces, esto es algo súper cool porque ya acá con esta técnica de la microoxigenación, dejan de hacer ese estilo, digamos, intenso, ¿verdad? Que hablábamos en un inicio que producían antes de los 1850 acá en Francia. Entonces es algo súper interesante. Eh, que si va a ser más costoso, no creería que incluya mucho costo financiero, ¿verdad? Porque al final todo depende de la calidad de la uva y si hay historia, todo eso son los factores que van a ir sumando al precio del valor del vino. Aquí lo único que hay que pensar con la microoxigenación es que vamos a tener taninos más amigables y no tan ásperos como se tomaban en un inicio. Esto ya se empezó a hacer desde hace ya varios años, entonces creo que los costos no sean tan altos, ¿verdad? Entonces podemos encontrar algún francés Tanat de un precio accesible. ¿Cómo funciona la rotación de las barricas? No hay rotación, las barricas no se mueven cuando estamos envejeciendo el vino, esto en términos generales, ¿verdad? Tienen que, así como lo ves ahí en la foto, así van a estar. La microoxigenación se hace, como les digo, inyectándolo, o sea, como si se fijan, cada barrica en la parte, en la pancita de arriba, tiene ahí un agujero, ¿verdad? Con su tapón, y ahí es donde hacen la inyección del oxígeno cuidadosamente y gradualmente, pero no se rotan porque no funciona eh, como que yo rotara las botellas de champán, ¿verdad? A la hora que están en cava, sí, sino que se mantienen súper estables. Bien, vamos con, ¿alguien tiene algún vino de Francia esta noche, de Tanat? Creo que Uruguay, dicen por acá, estoy leyendo el chat ahorita. Perú tenemos, creo que no. Nos queda de tarea ir a buscar en algún momento un vino francés. Vean, ok, quedamos con la tarea del Tanat francés. Sigamos con Uruguay. Uruguay es la variedad más plantada, perdón, Tanat es la variedad más plantada aquí en Uruguay. Acordémonos lo que les conté al principio. Llegó en los años, a finales de los 1800, 1870, y la verdad que la llevaron los mismos franceses, inmigrantes vascos, la llevaron aquí a la región de Uruguay y se convirtió en su segundo hogar. Muchos dicen que ahora es su primer hogar porque pues la fama los ha llevado a darse a conocer mundialmente, pero la verdad que Francia siempre va a ser su primera casa y entonces sí pudiéramos decir que Uruguay es su segundo hogar. Tenemos acá un clima marítimo, acuérdense que uno no pensaba en Uruguay porque probablemente uno solo
decía, ay, Chile y Argentina, y entonces solo me fijaba en el Océano Pacífico y en la cordillera de los Andes, pero realmente la ventaja que tiene Uruguay es el Océano Atlántico, ¿verdad? Así que tenemos un clima bastante marítimo, la mayoría de los viñedos van a estar al frente del Océano Atlántico. Este clima marítimo pues me va a ayudar a que los taninos sean un poquito más amigables, más suaves, no como en el caso de Francia, que estábamos como bien inland, bien adentro, ¿verdad? A diferencia de lo que la teoría siempre nos ha dicho en los suelos, acá tenemos suelos bastante fértiles, ¿verdad? Lo cual no es malo en su totalidad para la TANAT, sino que en este caso lo que va a aportar, como hay suelos fértiles, tienen bastantes frutas alrededor, digamos, de los viñedos, lo cual eso va a aportar a tener muchos más sabores frutales, la uva, y eso de cierta forma impacta en los taninos. Va a tener mucha menos astringencia versus el tanat francés. Entonces podemos ir definiendo que los taninos de un tanat uruguayo va a ser un poco más sedoso, que es sedoso, donde no voy a tener picos, ¿verdad? En mis encías a la hora de tomar ese tanat, sino que lo voy a sentir como una seda. Vamos a tener probablemente también la presencia de mucha fruta negra, como en el caso del francés, madura sobre todo, no por decir solo la mora que podemos percibir en el tanat francés, sino que acá podemos tener una mora con un poco de dulzor, una mora bastante madura. Aromas de flores, por supuesto, podemos percibir en un tanat uruguayo las violetas, entonces vamos a tener este aroma bastante delicado, lo cual me lleva a que sea un tanat bastante elegante y poderoso al mismo tiempo. Casi, porque hay excepciones a la regla. La mayoría de tanats uruguayos están listos para tomar ya, ¿ok? Aunque hayan sido envejecidos en barrica. Y probablemente no necesitan mucho guarda, pero sí podemos encontrar tanats uruguayos que puedo guardar un par de tiempo más, un par de años, ¿verdad? Siempre que sean aquellos que sobrepasen los 12 meses envejecidos en barrica. Aquellos que se envejecen en barrica, el tanat uruguayo va a tener taninos mucho más suaves, o sea que si de paso en uno que no ha sido tanto tiempo envejecido en barrica lo siento rico suave, en uno más envejecido en barrica van a ser mucho más sedosos esos taninos y va a salir la nota vainilla y mayores aromas terciarios, ¿verdad? Que son los complementos de un vino complejo. Acá podemos encontrar que se mezcla mucho con la Syrah, con el Cabernet Sauvignon, Petit Verdot creo que también se puede encontrar y me parece extraño, pero dicen que también se puede mezclar con la Pinot Noir, bastante interesante, supongo que en un tanat uruguayo si se mezcla con un poco de Pinot Noir lo que va a ayudar es a, porque en ningún momento les he hablado ahorita de la acidez, la Pinot Noir tenemos alta acidez, entonces lo que va a ayudar es taninos poderosos del tanat y acidez poderosa de un Pinot Noir, que el Pinot Noir suramericano tiende a tener bastante acidez. Esta es la región que se recomienda para el que comience en el mundo del vino tanat, ¿verdad? Por todo lo que hemos descrito de suavidad, de sedosidad, porque muchos todavía lo siguen produciendo de una forma más afrutada, más frutal y no usan tanto roble. A la hora de que el Tanat llegó acá a Uruguay, no es que, acuérdense que si viene, pues llega, vea, la uva, la región, y lo que se trata en a través del tiempo, vea, por experiencias, en pruebas y errores, es que tratas, pues, que ir viendo qué tipo de clon se adapta mejor a tu región. Entonces, acá los uruguayos trataron de escoger, y con los que están trabajando hoy en día, es con un clon del Tanat que produzca vinos más suaves y más elegantes. Por eso es el estilo que se volvió famoso alrededor del mundo. Aquí la Tanat es conocida también como Arriague y es por el apellido de este francés, Pascual Arriague, que fue el culpable, el que llevó la Tanat aquí a Uruguay, ¿verdad? Y fue el quien plantó la uva.
Hablemos sobre los vinos Tanat uruguayos que tenemos acá en clase, porque vi varios acá. Ya vi el chat. Creo que son Claudita. Vamos a empezar con Clau. ¿Qué nos puedes contar de tu vino? ¿Cuál es el que estás tomando y qué nos describís de tu vinito? Bueno, me estoy tomando un Tanat Reserva 2022. ¿Ok? La verdad es que me ha gustado mucho, pero tal y como mencionas, es súper poderoso cuando uno lo prueba. O sea, se sienten los taninos así que te, te cachetean de una. Y también la acidez es alta. O sea, sin embargo, lo que me impresionó, debo decirte, o sea, es el nivel, o sea, lo sentí como vibrante porque lo sentís tan fuerte las notas de especias que hasta te da la sensación al inicio como hasta de burbujeante, de verdad. Em, Tiene notas de ciruela negra, mucha pimienta para mí, vainilla, chocolate oscuro. Le sentí el aroma ahumado y un poquito como de menta, que me imagino que va a venir por el cardamomo, un poco, ¿verdad? Correcto. O Eh, también puede ser, perdón, Clau, la graduación alcohólica. A veces mm, tenemos alto porcentaje, no sé si andará por un 14,7 o un casi 15 o está bajo. Fíjate que está en 14, o sea, Está declara bien. Ah, 14. pues sí puede ser más entonces el cardamomo. Ujú. Sí, pero sí lo sentí como hasta como con esa nota como de menta. Y yo creo que esa combinación entre el cardamomo o la menta y la pimienta es lo que lo hace sentir como, es que es muy especiado, de verdad. Em, la verdad es que me gustó mucho, tiene mucho cuerpo, pero sí es ácido y para mí la acidez es como media alta. Súper, muy bien. Súper buena descripción, Clau. Muy bien. Muchas gracias. Bien, vamos con Jax. Jackie, tú tenés un garzón también. Hola, hola. Sí, de hecho, me pareció súper interesante lo que dijiste, Clau, porque el mío es un Tanat Reserva 2023, también de la bodega de Garzón, Ujú. y no tiene todo ese especiado que tú mencionabas. El mío es full frutos negros, ciruela, ahumado, un toquecito de vainilla, pero yo no sé si es mi paladar, porque me imagino que a mí siempre me han gustado y siempre le he contado que me gustan los vinos fuertes. Yo lo siento con un cuerpo, bastante cuerpo, con bastante estanino, bastante ácido, pero cuando me lo tomo lo siento bien sedoso. No siento como que me está golpeando en lo que a veces podría ser un Cabernet Sauvignon, por ejemplo. Ujú. No siento eso, sino que es mucho más sedoso al paladar. Y sí, la verdad es que sí, es bien interesante ver cómo ha ido naciendo, porque definitivamente jamás me hubiera imaginado que venía de Francia. Siento que la región de Uruguay es bien por el cuerpo que tiene y como hemos aprendido que el sur suele dar ese tipo de vinos. Entonces yo pensé, de aquí nació, vea, pero sí está bien rico. Lo mariné con una carne a la plancha y la verdad es que fue excelente combinación. Ujú. Que me alegro que han podido comprar el mismo vino añadas distintas. Sí, Y eso es lo chivo también de guardar como ciertas añadas de la misma bodega, porque nos ayuda a comparar. ¿Verdad? Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a eso, pero ese es el propósito de estas sesiones, como ir diferenciando que una añada sí se va a cambiar completamente, porque el cambio climático, cómo pasó, si le pusieron más madera, pues puede ser totalmente diferente. ¿No? sí. Súper, muy Me bien, cuesta la Jackie. tentación. Sí, es que pues sí, dejarlo guardados está complicado. Súper bien. Y de ahí Dani también con León tienen por ahí un Tanat de Uruguay. Siempre Garzón. Cuéntenos. Tenemos un Petit Clos del 2022, 100% Tanat. Eh, Súper rico, la verdad. Lo decanté media hora antes, Ujú. pero creo que necesitaba como, o sea, decantarse unos 45 minutos o quizá una hora, porque al principio, cuando lo probamos, o sea, era el gran potazo. Patadón.
Em, pero a medida, o sea, lo dejé en la copa y ahí siguió en el decantador. Se fue suavizando. Em, Aromas como a frutos negros, ahumado, a licoriz, chocolate, un poco de chocolate, y se siente como un poco como mielita, o sea, se siente como un poco grueso el Co- vino. Como tipo viscoso, melaza por ahí, tal vez. Sí, 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 como viscoso. Ajá. Eh, lo maridamos con una parrillada que tenía chorizo, carne de cerdo, pollo, carne de res. Para mí, el mejor maridaje fue con el chorizo. Creo que era como lo más grasoso, entonces eso balanceaba un montón los taninos. Súper rico, súper rico. Sí. O sea, básicamente afrutado, elegante, mineral, especiado, fácil de bajar. No sé si es por la grasa del chorizo como que Te hizo que ayuda. sea más fácil de tomar, pero es un vino que es como para una tarde, excelente. Suena delicioso ese vino. Que envidia, porque acá de garzón en El Salvador hay pocas etiquetas, así que ni modo, Daniel, nos vas a tener que mandar. Tienen que venir, tienen que venir. Tenemos, Yo quiero tenemos saber dónde vive bueno, Daniel para que hagamos el maridaje, que él nos, nos cocine el maridaje, porque la sorpresa va a ser espectacular también. tiene que ir con En maridaje Panamá, incluido, me parece. Por Dios, estoy se de llamó acuerdo. pedido ya. Muy bien. No, pero súper bien descripción, como siempre. Me encanta ese comparativo también que hemos hecho. Misma bodega, diferentes, digamos, estilos dentro de la misma bodega. Y solo para cerrar el tema de Uruguay, Garzón, la verdad que como decía Jackie, pensar que viene de Francia era poco probable porque en el lado de acá de América, Garzón hizo el trabajo de hacer internacional el Tanat. O sea, fue, si no me equivoco, fue en el 2021 o 2022 que se convirtió la bodega Garzón en la bodega más importante de Uruguay y fue por dar a conocer, vea, Tanat alrededor del mundo. Entonces, creo que ahí es donde es que ha jugado con nuestra mente y pues Francia se quedó un poquito atrás, lo que hace también que motive a los Tanat franceses que ahora están trabajando mucho en su marca, vea, y regresar a contar pues que de ahí nace. Entonces, me encanta, lo felicito y luego nos volvemos a ver en el tema del maridaje para ver si algo cambia con los vinos que tienen en copa. ¿Sabes? Lo curioso de tener a alguien que te guíe es Ajá. que, como decía al principio yo lo probé y dije, esto me sabe a alcohol y cítrico. Nada, nada extraño, digo, esto no le siento nada. Y No me te lo dice, hubieras tomado. tiene frutas, tiene cardamomo, y que, ay, oye, sí, le siento el cardamomo, oye, sí, la madera. Y dice que no, ¿qué es? El Atlántico, oye, le siento el puerto también. O sea, impresionante cómo lo va guiando y el paladar va sintiendo lo que le estás describiendo. Sí, eso es lo bonito de que justamente hacemos esa parte de conocer el perfil del vino, que puede que sí esté en tu vino o no, porque como pueden ser diferentes estilos cada bodega para una misma uva. Pero la idea justamente es eso y que me alegra que se activó alguna de estas características en tu conexión cuando estabas disfrutando el vino. Nada más. Sí, porque, o sea, me dices y de verdad que está. La cosa es que como no sé qué buscarle o no sé que mi mente no le busca eso específico, no se lo siento. Sí, exacto, porque nuestra, digamos, lenguaje es bien limitado a la hora de conectarlo con la experiencia. Entonces, acá lo que te recomendaría es que ahora en adelante prestes atención en los vinos que tomes, pero también presta atención en los aromas y los sabores también de lo que comes o que tenés alrededor, porque desde un perfume
te puede recordar, se te puede venir a la mente a la hora de estar catando un vino, ¿verdad? Y ya no solo es distinguir, ay, me sabe al cardamomo, me recuerda a la lavanda, sino que hasta puedo describir el vino con una ida a la playa, con el perfume de alguien, etcétera, etcétera, o sea, o el cuero, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo bonito, que hay que como conectarse con todo lo que está alrededor. Así Exacto. que te dejo Y tarea de por vida. Súper. Bueno, vamos a continuar con las otras regiones. Tenemos acá, voy a empezar en las primeras dos de arriba, esta que dice California, porque Estados Unidos también es una región donde empezaron haciendo experimentos de TANAP en las zonas de Maryland y Virginia. Entonces, ahí no fue tan exitoso, podemos encontrar TANAP todavía ahí, pero realmente el Tanat, digamos, bueno, lo podemos encontrar en California, en Paso Robles, y aquí me estaba recordando que una vez estuve degustando unos vinos de Paso Robles y lo que me gusta de Paso Robles es que ha empezado a jugar con variedades no locales, ¿verdad? O las internacionales, como el Cabernet Sauvignon y el Chardonnay, sino que ha ido probando y uno de estos ejemplos es el Tanat. He ido probando con, como por ejemplo, con el Petit Verdot, que son uvas un poquito más desconocidas. Entonces, estoy segura que si se encuentran un Paso Robles Tanat, pues les va a salir de muy buena calidad, ¿verdad? Lo que vamos a tener en un vino Tanat de Estados Unidos, sobre todo acá en California, va a ser mucha fruta madura por el clima que tenemos, muchas horas sol, y los taninos van a ser también un poco más robustos. Luego, el siguiente vino acá a la izquierda es un ejemplo de un Tanat en Brasil. Acá Brasil ofrece diferentes microclimas de altitudes, perdón, y temperaturas frías, donde podemos encontrar ese Tanat, lo cual cuando tenemos bajas temperaturas, vamos a tener un mayor nivel de elegancia en los aromas, ¿verdad? Va a ser un poquito más floral también y un poquito más elegante en ese sentido. Y vamos a tener tanats un poquito más frescos, ¿verdad? Porque se tiene mayor presencia del tanat en estos climas de bajas temperaturas. Luego, este ejemplo de etiqueta que dice Amauta es un tanat de Argentina, específicamente del Valle de Cafayate, ¿verdad? Para contarles que también aquí en Argentina podemos encontrar tanat, siempre en Sudamérica. Tenemos buena altitud, como les he dicho en algunas ocasiones, la altitud es bien importante para aquellos vinos más elegantes y complejos que yo quiera percibir. Las temperaturas acá en la Argentina, como conocemos geográficamente, son un poquito más moderadas y tenemos mucha exposición, la pides al sol, lo cual me va a llevar a tener también mucha presencia de fruta en este tanat. Sin embargo, por la altura vamos a tener siempre ese equilibrio entre el azúcar y la acidez y ahí es donde se vuelve nuevamente a obtener un tanat un poquito más complejo y al mismo tiempo concentrado. En medio pueden encontrar una etiqueta que proviene de Australia, ¿verdad? Sobre todo el tanat más que sale, digamos, exportación sería el de la zona de McLaren, que tiene una cercanía pues al océano, pero como ven hay un ejemplo, está Adelaide Hills, que siempre es parte del sur de Australia, ¿verdad? Y lo que tenemos acá es un clima completamente mediterráneo en todo el sur de Australia, entonces el Tanat va a presentar también esa misma línea de fruta madura, de un color bastante profundo y que sus sabores también van a ser bastante intensos. No tengo ejemplo de una etiqueta de Sudáfrica, pero podemos hablar un poquito que Sudáfrica pues la podemos encontrar muy similar a la zona de Francia, ¿verdad? A la zona de Madiran. Vamos a tener un tanat surafricano con mucho más fresco, que la acidez va a tener muchísimo más presente, o sea, de ser media alta, probablemente va a ser un poquito más alta. Y también va a tener hoy en día, pues gracias a todas las técnicas, unos taninos un poquito siempre robustos, pero siempre equilibrados. Y por último, no aparecía en el mapa, como estábamos diciendo, pero sí, y ni siquiera en el mapa de vinos aquí en El Salvador, porque hasta hace poco, pues podemos encontrar aquí en el país
vinos peruanos y entre ellos tenemos un Tanat peruano de la bodega Intipalca, que es el que varios tenemos ahorita en copa. Y en general, pues acá en Perú, voy a hablar un poquito grosso modo porque queremos dejarlo para una segunda sesión, hablar solamente de los vinos peruanos en otra ocasión, pero acá podemos encontrar que el Tanat puede ser usado como un 100% varietal, como el vino que muchos tenemos ahorita en casa, o también se puede usar en mezclas. Eh, Acá el Tanat va a presentar siempre su color bastante profundo. Dijimos en un inicio que el Tanat no va a ser ese rubí, sino que se va a ir como haciendo un color más intenso, más profundo, puede llegar a ser un poquito como un color púrpura. Acá en un Tanat peruano podemos encontrar mucha fruta negra, como la ciruela, como la mora, de repente también podemos percibir el casis y entra toda la categoría también que hablábamos de las notas genéricas de un Tanat, que empiezan las especies, el chocolate, aquí así podríamos percibir entre ahumado de leña, el ahumado del tabaco, podemos percibir la nota de cuero y se mantiene de que tenemos presente bien los taninos, que tenemos presencia de acidez, que es bien marcada. Tenemos tanats aquí en Perú que son de mucho cuerpo, ¿verdad? Potentes y estructurados. Y entonces, habiendo dicho eso, pues vamos a los que tenemos el tanat peruano, ¿verdad? Y vamos a comenzar acá, ya que escribiste, Stephanie, presentanos tus notas de cata del Intipal Cataná que tenemos en casa. Mira, yo estoy sorprendida, primero porque acabo de abandonar Perú y estoy bebiendo un vino de Sí, Perú. niños, no les había contado. Hoy Stephanie ya está en hora salvadoreña, ya no está en Perú desvelándose, ya está aquí de regreso en nuestro pulgarcito. Así que bienvenido Sí, a tu primera sesión ya en El Salvador virtual. ya inscrita en todas las catas que vienen, pero fíjate que acabo de tener como un tema de, te escuché en toda la charla y acabo de tener como un tema de, este ya no es el vino que yo probé allá y creo que mucho tuvo que ver con el maridaje, Ajá. porque el Tanat realmente es como el vino que es más común de Inticalpa, porque todos suelen ser muy dulces y el Tanat suele ser como más sobrio, como lo acaban de mencionar, como más, es un poco más astringente, tiene cuerpo, entonces no te rebalsa el sabor de lo empalagoso, pero se combina mucho con guisos. Mm, Entonces, yo estaba tratando de descifrar porque yo siempre sentía que el Tanat tendía a ser como más dulce. Pero esta pasta, porque me sumé al maridaje que me recomendaste, que por cierto estaba espectacular, yo no quería dejar de comer, la pasta realmente realza el sabor de las especies. O sea, yo lo probaba y sabe al chocolate que no lo dejé de sentir y anís, como este olorcito al anís. Y la pasta tiende a ser como el sabor dulce. Entonces creo que hoy sí acabo de experimentar como ese toque el maridaje tiene mucho que ver en el contraste con este vino. No sé si es por el tipo de uva, por lo que dijiste. Me pareció extraño lo de los minerales porque mencionabas que la uva tiende a crecer como en suelos que no están tan llenos de minerales o con tanta densidad, pero acá en Perú sí. Y ujú. este vino me parece como muy extraño porque me imagino que ha de ser más dulce, bien maduro, la uva con altos minerales, pues prácticamente todo el Valle de Ica. Pero no, realmente me gustó, me sorprendió. O sea, lo podría volver a sumar a a los vinos de acá. Ajá. Otro Pero más en la hay, lista, Steph. sí, pero hay que saber, o sea, el maridaje creo que es importante. Sí, y creo Muy, que también, y como lo hemos hablado en otras ocasiones, nuestras emociones también influyen. Creo que también no sé, tal vez esa emoción también de que regresar a probar algo de... síndrome de Estocolmo. No, Ajá, puede no. ser. No, pero me alegra que también tú a primera mano nos puedes contar cómo es esa experiencia, porque tú estuviste viviendo la cultura peruana,
¿verdad? Y que también tuviste la oportunidad de probar también bastantes, que en el otro tema que más adelante podemos hablar, en la siguiente sesión que vamos a tener de vinos peruanos, ahí nos vas a contar más a primera mano De María. experiencia de, Sí. de muchos vinos peruanos que probaste, de variedades de uva y de maridajes también. ¿No? Sí, pero por el momento creo que voy a empezar a decirles allá que cambien todas las comidas, o sea, dejen de ponerme los guisos porque o sea, creo que sí le quitas un poquito el impacto del vino. Y creo que eso es bien importante, o sea, el vino no está mal hecho, ¿sabes? Que era como la idea que yo tenía, que era un vino malo, pero en realidad la intensidad es bastante rica, o sea, es muy agradable. Que me Ujú. alegro y Así que súper, el éxito. muy bien, súper bien, Steph, gracias. Vamos a ver quién está por ahí. Fran, ¿qué nos contás de tu experiencia con Intipalca Tanat? Hola, buenas noches. Pues fíjate de que, bueno, como yo lo saqué súper frío de la refri, o sea, al principio solo lo sentí un, como muy dulce. Yo dije, este vino va a ser dulce, no sé, digo yo. Cuando lo probé, o sea, no le sentí nada, lo sentí simple. Porque tenías una temperatura demasiado baja. Ajá, exacto. Entonces dije, tiene cuerpo, pero se siente como agüita, dije yo. Ujú. Entonces así como que raro, ¿verdad? Pero conforme iba subiendo la temperatura, ya iba cambiando sus sabores y se iba sintiendo ¿cómo se llama? Los aromas. Lo sentí al principio dulce, pero como a ciruela pasa, Ya, como un aroma a ciruela pasa. Y conforme iba subiendo, se iban sintiendo más que todo, lo que percibí más que todo fue el cardamomo y fue, ¿cómo se llama? La nota ahumada, a madera ahumada. Esos son lo que percibí más. excelente. ¿Y con el maridaje, cómo te fue? Pues ¿Cambió fíjate de algo? Pues fíjate de que sí, la verdad es de que sí, me gustó bastante el maridaje porque, o sea, como que realzó más ¿cómo se llama? El cardamomo, la nota ahumada y sí se le sentía un poco como a vainilla. Me gustó y la pasta tenía un sabor entre, no sé, como agridulce y salado. Ahí Pero está es Stephanie. que me gustó muy rico y más que hice las recomendaciones tal cual como lo teníamos que como calentar y todo eso, entonces la salsa la dejé un poco así y con el pan estuve ahí chuponeando. Poneando. Muy bien, de eso se trata, disfrutarlo. Pero me alegra entonces también escuchar que ya podemos como identificar que mientras mi vino esté a una temperatura muy fría, no lo voy a sentir para nada. Y ese es algo que nos sirve de ejemplo para todos los que vamos a un restaurante o de repente lo ponemos mucho tiempo a enfriar el vino en casa. A la hora de hacer la cata necesitamos que suba la temperatura porque no lo podemos juzgar el vino a una temperatura muy baja, ¿verdad? Para que podamos apreciarlo de esa manera. Así que súper Yo bien. tengo una pregunta con eso que acabas de mencionar, porque yo me recuerdo de las primeras clases, algo que yo tengo bien grabado es que el vino se bebe a la temperatura en que fue cosechada la uva, algo así era, sí. A la Entonces, temperatura, ajá, generalmente las temperaturas tienden a ser mucho más bajas de lo que uno percibe el vino en los restaurantes. Pero en vinos como es, o prácticamente todos los que hemos probado de Uruguay, de Chile, de Argentina, que estuvimos en las últimas clases, si tú lo helas mucho o se enfría mucho, pierde sabor. ¿Pero eso es por las condiciones o porque no está diseñado para esa temperatura? fíjate que sí estás tocando un punto que no lo había visto así, pero sí puede pasar que el vino suramericano en general, si se enfría demasiado, ajá, no le sentís los sabores. Pongo un caso extremo a Estados Unidos, por ejemplo, si yo lo enfrío demasiado porque suelen ser más dulces por la fruta madura, aún bien frío le puedo percibir algún sabor.
Pero sí, sí, ahorita que lo mencionas y que estoy recordando algunas experiencias ahorita en mi cerebro, en la mente sobre catas anteriores en la que he vivido cuando el vino ha estado demasiado frío, puede que se cierre completamente. Pudiera ser mañana, no el jueves, tengo una experiencia donde llevo un vino chileno, me voy a fijar si lo voy a enfriar bastante para ver si sucede eso, para llevarla ahí la estadística de la investigación. Si lo anoto, es de Sudamérica, no, a temperatura ambiente, o Sí, sea. ajá. Pero sí, lo ideal es que, digamos, no sobrepasen no baje demasiado, ¿vea? Sino que un vino tinto, como en este caso, pues que no baje de los 12 de los 14 Ujú. grados Celsius y tampoco tomarlo arriba de los 21 como para hacer algo súper Correcto. extremo, ¿vea? Que es lo que tú decís, tanto a temperatura ambiente en la región o como a la temperatura en que se cosecha a temperaturas bien bajas, ¿vea? Pero sí, me llevo Mm. la tarea para hacerte el experimento. Solo en un lugar me ha pasado eso, de que el vino ha estado en su temperatura en el punto adecuado. Ajá, porque cuando ya uno lo cata, es como que se siente igual conforme va pasando el tiempo, se siente Ajá. tal cual es. No, pues sí, hay que tanto que influye la temperatura y a veces no nos ponemos, o sea, a veces solo es como lo tomamos y no nos percatamos de la temperatura. Así que sí es un dato. Súper bien. Los felicito, Fran, por la descripción. Alex y Cindy, pero acá va a hablar la mamá de Alex hoy. Ya se fue la chef, No, sí, huyó Nos nos ahora, abandonó. abandonó. nos abandonó. Bueno, pues, ¿qué dejó de notas ahí sobre el vino? Bueno, aquí la chef nos dijo de que él nos había preparado una pasta con salsa de carne estilo árabe. Entonces, como el estilo de la salsa lleva muchas especias, resaltó bastante el sabor del vino. Lo acompañamos con esta pasta estilo árabe y una ensalada mediterránea. Entonces, sí te podemos decir, y creo que todos coincidimos en que cuando lo probamos esperábamos que fuera más astringente por el color, ¿no? Pero en Exacto. realidad es un vino bastante equilibrado y muy agradable para tomar. Creo que quedó fantástico con el maridaje porque, como te digo, la salsa era estilo árabe, entonces el vino a mí en lo personal me recordó al café árabe, Ujú. que se siente ese amargor y el sabor del cardamomo. Entonces sí me recordó bastante con la comida el sabor del vino al café árabe. Qué En- buenísima experiencia. Ajá, entonces sí creo que la comida, el maridaje le resaltó más el sabor del cardamomo. Y como decía al principio, no, bueno, que hablábamos antes de la clase, se sentía que iba a ser fuerte, pero no fue tan fuerte el vino. No, no, nosotros pensamos que iba a ser bastante astringente, pero, o sea, sí, el alcohol se le sintió al principio, conforme fue aireando, se le fue bajando, pero sí es un vino bastante equilibrado, muy agradable al paladar. Nos gustó ese como amargorcito que tiene como al final, que te queda en el paladar. En el retrogusto. Ujú, Y que sí, eso quiere decir que es un vino de final largo. sí, es un vino de final largo, exactamente. Súper bien. ¿Lo No sé si volverían Alex. a tomar? Es la pregunta del millón. Sí, Sí. todos estamos de acuerdo en que lo volveríamos a tomar. Sí, totalmente. Sí, te Sí, decimos que no totalmente. Y teníamos, no compraríamos unas teníamos botellas ninguna para la guarda. expectativa Ya con vimos él. que sí funciona. No teníamos una gran expectativa porque, Por la ajá, viñeta. ajá. Entonces, de verdad nos sorprendió. Me Y alegro. para finalizarlo, lo finalizamos con un chocolate 70% de cacao, Como siempre, el de, postre no puede faltar en esa casa. ¿Y cómo te fue en con esta el postre? casa. No puede faltar el postre. Hasta ya los contagié yo porque yo soy la postrera. Así que, mira, con el chocolate, o sea, súper rico.
se sentía bien, bien agradable el sabor del vino. Lo combinamos con dos chocolates, fíjate. Uno Ajá. de 70% de cacao sin azúcar con monk fruit y el otro era unos chocolatitos con pasas. Interesante. Entonces, cabal, con el de 70% de cacao se sentía más ese sabor como ahumado con el chocolate. Le cuento a Alex que a mí me recordó a estas carnes que te dicen que los ahuman con madera de cerezo. Ah, ajá, sí. Ajá, ajá, entonces a eso me recordó a ese ahumado con madera de cerezo, al combinarlo con ese chocolate y después con el chocolate con pasas, eso sí, como que le subió un poquito el dulzor al vino, pero igual se sentía bien agradable porque equilibraba el sabor de las pasas y el chocolate con el vino. Correcto, tenías los casi similares elementos, pero uno le otorgaba un poquito más de dulzor. Sí, Súper buen trabajo, chicos. Gracias, gracias, gracias. gracias, gracias. Y bueno, vamos con nuestros amigos Rafa y Guille. Vamos a ver si hoy hicieron la tarea. Rafa y Guille, ahí están. No nos quieren hablar hoy. Ahí está, Guille. Hola, Elvis, hola a todos. Pues fíjate que, bueno, en nuestro caso, nosotros ya habíamos probado el stand-up con Nishi, pues contigo. Esta vez nos pasó la de Fran, la compañera, que lo tomamos al principio un poquito pasado de temperatura. Estaba bastante frío y al Ujú. principio fue como que un poquito aguado el vino. Ajá. Entonces, era como, no recuerdo qué era así el vino. Y vos dijiste la regaste. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, ya fue agarrando temperatura y cambiando los sabores, obviamente. Lo que sí le sentimos bastante ahorita, que ya está, podría decirse la temperatura indicada, Ujú. son bastante mineral y especiado. Eh, Ok, coincidimos de en mi eso. parte son los eh, sabores que yo aprecio en el vino. Para el maridaje, fíjate que hicimos un New York Ajá. con una salsa de hongos porcini, ¿Y cómo nos fue con eso? que a mí me gustó bastante. Lo probamos también con una salsa gorgonzola, pero quedó mejor con el porcini. Ok, interesante. Y hicimos también bueno, un radicchio a la parrilla Ujú, con mi salsa gorgonzola. A mí me gustó, pero eh, porque te realza un poquito el sabor amargo del radicchio ujú. con el vino, cosa que a Rafa no le gustó, pero en mi caso, a mí sí me gustó ese saborcito amargo del radicchio. Entonces, eso fue en nuestros maridajes. Ujú. eh, y pues, como te comentaba, ya habíamos probado el vino y nos agrada bastante el tanat. Y qué alegre que también se aventuraron a esos otros maridajes que se recomendó, porque uno, pues sí, el que uno puede decir si una algo sencillo como y complejo al mismo tiempo, pues una buena salsa en la pasta, pero también podemos ver que no necesariamente si alguien es carnívoro, también se puede inclinar por algo mucho más vegetal como el porcini. Y aún así me puedo tomar un buen tinto. Yo también probamos bueno, la salsa la pasta que probaron, Ujú, pero sin la pasta, obviamente, solamente la salsa. Y pues sí realza bastante los sabores. Combina bien, realza las especias de la salsa del guiso, ajá. que era bastante comino, nuez moscada, canela y hierbas como el tomillo, romero. Ah, pues ahí está todo lo que percibió el Steph y Frank. Y los toques de chocolate también. También.
Súper bien, Guille, ¿no? Siempre luciéndose en los maridajes. Rafa, ¿vas a agregar algo aparte que no te gustó el otro maridaje? Bueno, para mí se ha hecho uno de mis vinos favoritos, me encanta el Tanat, súper rico. Como te contaba a ti, como le contaba a la Vicky, la primera vez que lo probamos, que lo probé, yo tenía miedo porque había escuchado que era el agua más fuerte y súper ultra mega tánica y yo dije, tengo miedo. Pero desde la primera vez que lo probé me encantó, eh, pero sí, necesita como acompañarse de algo, ¿verdad? Entonces me gustó que lo hicimos como un piqueo y no como un plato completo, ¿verdad? Ujú. Y cada vez que nos dio la oportunidad de probar como con varias cosas. Entonces a mí me gustó que lo probamos con el maridaje que ustedes probaron, porque le digo ahí, a mí me resalta como bastante las... Espérate, por aquí yo tengo mis apuntes, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Me resalta como cabal las especias, las notas dulces de la carne, de la salsa, y sí me hace el vino, pero no de manera, pero de manera agradable, me resalta como las notas del alcohol del vino, porque sí sentía como que me salía así por la nariz un poquito, como ese Pudiera ser alcohol. que te resaltaba quizás más que decir el alcohol, la nota mentol, que probablemente también lo han mencionado Probablemente sí, otros así como en el el aviso que te canal. vas a poner Ujú. ahí. Ah, Sí, de ahí con el porcini me encantó porque resaltaba como esas notas de tierra, del hongo, correcto. y sí, sí me resaltaba y podía degustar las notas de los taninos del vino. Sí, definitivamente con el radicchio no me gustó porque me resultaba mucho los amargos del radicchio, pero de una manera muy intensa, pero sí con el queso gorgonzola considero que va espectacular. Muy bien. Y con la carne sí me gustó porque, o sea, lo sentí bastante balanceado y me resaltó como las notas del ahumado y de la pimienta. Ajá, pero sí, este vino me ha encantado, súper rico. Muy bien. Otras felicitaciones por la buena explicación. Y a ver, nos falta Nikki. ¿Querés agregar algo tú a las notas de Cata? Bueno, sí, hola. La verdad es que ya no lo quiero aburrir porque yo creo que ya me robaron todas las características del vino. Pero a mí lo que de verdad me encanta, la primera vez que yo probé este vino fue la facilidad de tomar, porque al igual que Rafa, yo también la primera vez que yo iba a probar un vino Tanat, lo hice con mucho miedo, precisamente porque sí había escuchado esas malas descripciones, por así decirlo, de que el Tanat iba a ser una uva demasiado astringente y que te iba a secar toda la garganta, pero cuando probé este vino Intipalca Tanat, la verdad que me sorprendió porque la astringencia solo se siente en boca. O sea, lo seco solo se siente en boca, pero es súper fácil de tomar. Bueno, obviamente por ser tan joven tenemos esas frutas rojas, se siente un poquito como la fresa, la ciruela, también frutos negros como la mora, pero fíjate que hoy me pasó algo bien chistoso porque justo cuando tú dijiste cardamomo, yo nunca había sentido esa nota hasta que tú lo dijiste y yo, ay, sí, me Ahí recuerda a un gin estaba, and pero no tonic le con hallaba la... cardamomo Ajá. y me encantó, me encantó. Y lo otro también que me pasó junto con el maridaje de la pasta que hizo Guille, que por favor quisiera que Guille dijera pues todo lo que lleva ese plato, que cuando el aftertaste después de tomar vino y junto con la pasta, es que me quedó un sabor como de puro. Bueno, antes El yo ahumado, entonces. pero fue un ahumado De puro. de tabaco. Ujú. Y me encantó también, porque bueno, obviamente a mí me encanta también todo eso y yo, wow, esto nunca lo había sentido tampoco. Así que yo te invito a Guille, por favor, Guille, que nos digas exactamente qué es lo que estamos comiendo en el maridaje sugerido para esta noche, por favor. Bueno, es un ragú hecho a base de guanciale, chistorras, lomo pacho con hierbas como el tomillo, romero, laurel y especias como la paprika, Ujú. el comino, nuez moscada, canela,
clavo de olor, semilla de culantro, pimienta gorda, un sofrito de cebolla, apio y zanahoria. Ajá. Lleva cerveza, lleva vino tinto y terminado con chocolate. Carla, esto sí, Hashtag solamente. Solamente, solo eso lleva. Sí, ahí la verdad, Guille, me encantó el maridaje, estuvo súper rico, de verdad que resaltó un montón las especies del vino, como todos dijeron. Y algo que también me llamó mucho la atención, ahí, Liv, que tú mencionaste que el Tanat, pues obviamente evoluciona y se hace más complejo con respecto a la altura. Y bueno, Intipalca es un desierto a 500 metros sobre el nivel del mar, pero aún así, la verdad es que es algo bastante fácil de tomar y complejo. Y no es, o sea, a pesar de que no tiene altura, pues sí pues se siente una alta calidad de la uva. ¿Verdad? Entonces sí me llamó la atención, pero me gustó de que a pesar de que está casi que a nivel del mar, pues no tenemos una buena calidad de vino. No, y eso es lo bonito que al final nos terminan sorprendiendo. Y ese es el factor que a veces como amantes del vino tenemos que estar abiertos y qué es lo que todos han vivido esta noche, ¿ve? Y que viven cada una de las clases, que al final ningún vino va a ser malo, sino que es la experiencia de cada uno y estar abiertos a lo que uno va a percibir según la comida, según la temperatura y es todo lo que todos han descrito ahora. Así que los felicito. Así que muy bien, chicos. Bueno, y para avanzar e ir cerrando esta sesión, quería contarles que además de hacer solo vinos tintos como los que hemos tomado ahora, el Tanat también se elabora en vinos rosados, ¿verdad? Lo tenemos, pues Uruguay sé que es una de las regiones que está elaborando bastante vino Tanat en rosado, así que para los que acá no hay, pero para los que están fuera, como en Panamá o ahí en Guatemala, pues darse una vuelta ahí, tal vez alguno de las tiendas tiene ahí un par de Tanats rosados. En Estados Unidos probablemente se puedan encontrar. Francia es bastante productor también de Tanat en rosado. Así que ahí les dejo el tip. Por último, bueno, como les dije y lo que hicieron muchos ahora, para este tipo de vinos como el Tanat, se recomienda un poco la decantación o dejarlo airear en las copas para hacerlo un poquito más amigable, ¿verdad? Todo esto depende del estilo del vino que estamos tomando. Si es un vino mayor envejecimiento en barrica, pues más aireación va a necesitar. La temperatura fresca y pues como les recomendaba también en una copa un poquito más ancha y más alta para tener más espacio para percibir todos esos aromas que han descrito. Maridajes, ustedes lo han dicho todo, pero entre los maridajes como más comunes e ideales, pues las carnes rojas, un buen asado como el que comieron por ahí, las costillas, que de repente también si son amantes del pato, un confit puede ser súper ideal para acompañar el tanat, puede sorprender, ¿verdad? Los porcini, como comentaron, y el roquefort. Dime, Clau. Yo solo quería decir dos cosas. Uno, yo lo maridé con una hamburguesa deliciosa, con Ajá. hongos y cebolla caramelizada, que de verdad me cambió por completo el perfil. O sea, lo suavizó muchísimo. Las notas que salieron fueron muy buenas. Y la segunda es que a la próxima quiero estar en El Salvador para que Guille me envíe también su propuesta de maridaje, porque la verdad es que suena delicioso, Guille. Vamos Tenemos a que hacer hacer pedidos encuentro de todos. especiales. Sí, sí, Estaba sí. delicioso. Me encanta, súper bien, me encanta. yo le Así di la receta, yo le di la receta. definitivamente, Rafa está detrás de todas las recetas en Cacho y Pepe. Sí, sí, sí. Súper. Bueno, y como algunos también lo probaron, con el chocolate amargo, pues sería un buen acompañante para el postre. Dos datos curiosos para terminar esta noche. Si están buscando un vino que los ayude en su salud, Tanat es el vino que deben de consumir más porque es
bueno, casi el único vino tinto con altos niveles de antioxidantes, entre ellos el resveratrol, ¿verdad? Lo cual se considera un vino tinto súper saludable para ayudar sobre todo a la salud del corazón. Así que ojalá podamos incluir más TANAT en nuestra dieta diaria. Y por otros datos, el 14 de abril se celebra el Día de TANAT para que lo tomen ahí en sus calendarios, para que lo incluyan. Y con esto hemos terminado nuestra sesión de TANAT de esta noche. Dejo de compartir por acá. Ay, Dios, siempre se me pierde. Aquí estamos.